Y salió Vargas. Espera Blanco para empatarlo. Blanco. ¡Gol! Del Zamora con 10 jugadores. Empata Richard Blanco. A los 42 del segundo tiempo. Zamora 1. Barcelona 1. Blanco. Bueno, y la bienvenidos a Todos por los Colores. Hoy un programa especial para hablar del segundo mayor goleador histórico del fútbol nacional, Richard Blanco, el avioncito, querido por nosotros en Barinas y querido también en muchas otras partes del país, así que programa especial. Sí, bienvenidos una vez más a Todos por los Colores, como tú lo dices, Sergio. Hoy vamos a desarrollar un programa especial de ese jugador histórico y también una figura lo que representó cuando vistió esta camiseta Richard Blanco. Joel, ¿qué significa para ti cuando te nombran Richard Blanco? Richard el avioncito Blanco, liderazgo y goleador. O sea, uno de los jugadores más importantes, emblemáticos que ha tenido nuestro fútbol. Fueron 207 goles. Nada fácil hacer 207 fácil. Goles. O sea, que actualmente está entre el segundo goleador de nuestra liga. El segundo máximo goleador. El primero está Lagarto y le sigue Castellín, pero o sea, yo creo que no va a haber por ahora jugadores activos dentro de esa tabla. Creo que no lo hay. No sé si tienes un nombre por ahí. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, de la figura de Richard Blanco. Pues el pasado 16 de enero anunció su retiro y bueno, nada más y nada menos, tú lo acabas de mencionar, se nos retira el segundo mayor goleador histórico del fútbol nacional. Una figura emblemática para lo que significa el mundo fútbol, y yo creo que un jugador que si le preguntas a cualquier hincha de cualquier cuadro del fútbol nacional, yo creo que admiración y respeto para la figura de Richard Blanco. Pero yo creo que es uno de los jugadores que cualquier cuerpo técnico o cualquier hinchada quisiera tener dentro de su equipo. Yo recuerdo que cuando llegó Richard Blanco, obviamente en el 2016, Zamora tenía un equipazo, pero la llegada del avioncito fue un golpe a la mesa que yo creo que a toda la hinchada de Zamora nos cayó súper bien. Sí, hay mucho para desarrollar ahí, para hablar de la figura de Richard Blanco y su breve paso en Zamora. Pero fíjate algo, Joel. Estamos al comienzo de la liga, a 3 días aproximadamente, y vamos a afrontar una liga con la ausencia de ese goleador, digamos, de un jugador histórico, un jugador emblemático. Y ahora empieza como una nueva, valga la redundancia, una nueva temporada, pero digo, algo nuevo porque obviamente que vamos a estar sin una figura emblemática. Ya lo vivimos cuando se retira Lagarto Juancho, ¿verdad? Que el mundo del fútbol fue así como que, bueno, se retira el mayor goleador, ¿ahora qué vendrá ahora? Bueno, ahí aparece Richard Blanco y empieza a hacer una cantidad de goles. Y todos pensábamos que quizás estuvo ahí como cerca de alcanzar esa cifra, ¿no? No está nada fácil, quedó con 207 goles, mientras que Lagarto 271 goles, o sea... un crack Lagarto. Imagínate, logró pasar el número, fue al Huracán Rafael Castellín con 206. Y normalmente jugadores activos, el único jugador activo que está en esa cifra con 153 goles es Eder Farías. Y yo la verdad, yo no creo que alcance a... Sí, está lejos. O sea, quede entre los 3 mejores goleadores del fútbol. O sea, tendrá que hacer 15 goles por temporada. Y creo que Eder Farías ya está como entre los 37 y 38 años, si no me equivoco, según la Claro, fecha. exacto. Está complicado. Sí, eso creo que engrandece mucho más lo que hizo primero el Lagarto, que también lo supimos tener en Zamora, y en Zamora también se cansó de hacer bastantes goles, y eso que ya estaba pasado de edad también cuando llega a Zamora, pero bueno, lo pudimos tener y lo pudimos ver haciendo goles. Y después, bueno, sin duda alguna, Richard Blanco, que es el personaje del cual vamos a estar hablando hoy. Sí, claro, como te digo, o sea, Richard Blanco
vistió varias camisetas dentro del fútbol venezolano, entre eso Deportivo Italchacao, estuvo en el Deportivo Petare, creo que debuta en Italchacao. En Italchacao, sí. Debuta. Tuvo su pase por Italchacao, luego viene Deportivo Petare, que fue donde se dio a conocer como ese goleador que da ese salto a Chile, a O'Higgins. De O'Higgins se viene aquí a Venezuela una vez más y empieza esa etapa en Mineros, que creo que estuvo varios años en Mineros, y luego viene a Zamora. Bueno, después se va de Zamora, creo que Richard Blanco vuelve a Mineros. No sé cuántos años duró ahí. Como tú bien lo dices, él debuta 2004 en Italchacao, pero ahí viene un episodio en su carrera que es cuando se va a Italia, ¿verdad? Se va a Italia a jugar, pero se va a jugar fútbol de sala, o sea, debuta en otra disciplina prácticamente, que es el fútbol 11, fútbol de campo, como le decimos en Venezuela, y ahí después se va a Italia, ¿verdad? Y fíjate tú que después, bueno, nada, regresa a Venezuela de nuevo y ahí viste la camiseta de Carabobo, Plaza Estrella Roja, y llega a donde tú ya lo mencionaste, el Deportivo Petare, que fue sin duda el club donde empezó a hacer una cantidad de goles, sí, empezó a hacer una cantidad de goles que yo creo que marcaron, pues sin duda alguna, una carrera goleadora para Richard. Yo lo vi. Yo creo que, bueno, lo sufrimos con Zamora, lo sufrimos siempre. Richard Blanco, siempre con Mineros, era un delantero, bueno, son de esos delanteros que tú dices, Richard Blanco, ese tipo no va, es un goleador. Sí, no lo puedes dejar porque te hace un gol. Sí, pero con Petare lo vi jugar copas internacionales también. Después cuando se va a O'Higgins, de hecho queda subcampeón con O'Higgins, o sea, le fue dentro de todo bien. Aunque fue breve su paso por Chile, creo que dejó buenas sensaciones. Richard Blanco debuta en Carabobo, y ahí donde debuta internacionalmente con Carabobo, una suramericana ante el Nacional de Ecuador en el 2007. O sea, debuta internacionalmente, pero claro, su debut en primera se da en el Italchacao. No sé si me estoy equivocando. Dice que el debut profesional fue en campo el 23 de septiembre de 2007 en Carabobo. Es que por eso cuando él regresa a Carabobo, exactamente. Su primer gol en la derrota, Estrella Roja a los 25 años de edad, tuvo su primer debut. Tuvo un paso por el fútbol sala, como lo dijiste tú, y una experiencia en la tercera división Italia con el San Marino en el 2006. Sí. Sergio, hablamos de ese paso por la selección. Mira, yo creo que Richard... eso fue como no sé, creo que fue como algo, como que no se le dio mucho en la selección, porque jugó pocos partidos, si bien sabemos lo que significa representar al país y los jugadores que hay y la competitividad que hay, pues creo que sí, como que, ¿sabes? Richard Blanco como que quizás mereció haber estado un poco más ahí en la selección, no sé, qué sé yo. Lo cierto es que tiene pocos partidos jugados con la selección. Quizás uno pensará que Richard Blanco ha jugado mucho más. Él estuvo en la eliminatoria, creo que estuvo contra Bolivia y en algunos amistosos. En esos amistosos fue en la etapa de San Vicente, que sí, cuando jugamos aquí, creo, no, con Honduras, uno de esos equipos, él estuvo en ese 11 titular. Fíjate que en la selección absoluta tiene 16 partidos jugados y 2 goles. Yo creo que cualquiera que desconozca un poco de la carrera de Richard Blanco pensará que habrá jugado mucho más partidos. Por eso digo que es raro. Es raro que Richard no haya jugado, no sé, más de 20 partidos con la selección, siendo un goleador nato, pues. Era un goleador de jerarquía. Lo que pasa es que dentro de nuestro fútbol venezolano era el máximo referente, pues. Quizás por eso se ganó esos minutos ahí, pero tenía otros caballos, no sé, competí con un Salomón Rondón, con otros jugadores arriba, claro, es más exigente. Son tipos que estaban ya afuera. Richard Blanco estaba aquí dentro del fútbol nacional. Pero como te digo, Richard Blanco es uno de esos jugadores que si existían 5 Richard Blanco en cada equipo de nuestro fútbol nacional, nuestro fútbol sería otra cosa, un tipo comprometido. Mucho más competitivo, sí, sin duda alguna.
Fíjate, un tipo con 42, 43 años y todavía pareciera que tuviera como 37 y yo te aseguro que ese jugador, tú le das un año más y te va a hacer por lo menos 3 goles, mínimo te los hace. Y no te creas, Sí, más de una hinchada se quedó con las ganas de tener a Richard Blanco que le vistiera sus colores. sí, me acuerdo que cuando antes de firmar con Zamora hubo un blooper del departamento de prensa de Táchira porque ellos lo anunciaron como que él iba para allá. Al final Richard no terminó yendo a Táchira, nunca vistió la camiseta de Táchira, pero hubo una especie de presentación que eso después se convirtió como un meme. Que venía el avión está llegando a Santo Domingo, decían. No, y hay como una especie de flyer, pues por así decirlo, con la llegada del avioncito. Cualquier hincha quería tener a Richard Blanco en su equipo. Sí, sin duda alguna. Y los que lo tuvieron el placer, porque donde estuvo fue un hombre goleador. Fíjate, con Portuguesa llegó a 200 goles. Creo que fue sus últimos momentos ahí, incluso con Metropolitano ya, en que fue su último equipo, todavía hizo sus goles todavía, a pesar de su edad. Y teniendo un jugador como Miku Fedor, que tipo ya de otra élite. Claro, exactamente. Los dos estaban ahí a la par, digamos. Decía que después de ese paso extenso por Minero, del 2013 al 2016, se da esa posibilidad después de que Richard llegue a Zamora, llegue a Barinas, algo que como tú lo dijiste al principio, fue un golpe a la mesa, fue un fichaje rutilante para nosotros y también seguramente para el fútbol nacional, porque se sabía que ya Zamora venía con un equipo bastante bueno, lleno de figuras, de jugadores que prometían mucho, Soteldo, Jordan Osorio, bueno, en fin, un montón de jugadores, y llega Richard Blanco a reforzar al blanquinegro. Y él llega por la ausencia, o sea, cuando se va el panameño Gaby Torres, creo que se va Gaby Torres y necesitaban un delantero, y boom, Richard Blanco. Exactamente, necesitamos los goles. Y fíjate, o sea, su única estrella, el único campeonato que tiene Richard Blanco ha sido con el Zamora. Ha jugado otra final con Minero, la perdió una final reciente con Carabobo. Creo que ellos perdieron una Copa Venezuela, no recuerdo si fue, no sé con quién fue que perdieron en Cabudare. El Lara le gana esa final, la perdieron, el Clausura cuando en el 2017 estrella contra nosotros. O sea, ya. Sí, no, y estábamos hablando que era un equipo con bastante chequera, Mineros para ese tiempo, ¿no? Sí, estaba lleno de figuras y no se le dio a Richard ganar allá en Mineros. Bueno, creo que ganaron una Copa Venezuela que nos la ganan a nosotros. La 2017 nos la ganan a nosotros y estaba Richard en Mineros. 2017. Sí, claro, nosotros jugamos esa Copa Venezuela, que esa Copa Venezuela la perdimos creo que 3-2 allá en Cachamay. César Martínez se lanzó un partidazo también y hizo goles importantes, pero bueno, Minero estaba ahí en su cancha y bueno, terminó ganando esa Copa Venezuela. Y ahí, en Mineros, ahí sí me mataste. Lo cierto es que bueno, él con Mineros gana esa Copa Venezuela. No sé si ganó otra Copa Venezuela, creo que solamente ganó esa. Sí, como te digo, o sea, ha jugado una cantidad de finales, pero la única final que ganó fue con el Zamora. O sea, perdió una final perdió dos finales con Minero, que fue esa que te comenté, ese del 2014. Luego en el 2017, cuando van a jugar 2016-2017 para jugar, ellos perdieron el Clausura, la final de Clausura lo perdieron con el Lara, que le daba el pase para jugar contra Zamora. Esa final que le metimos 4 a los La 2018. No, nosotros le ganamos la final a Minero. Nosotros eliminamos a Minero. No, lo eliminó. Zamora le gana la final de Clausura. Zamora le gana la final de Clausura a Mineros en Barinas. Exacto, con gol de Gallardo. Pero luego ellos vuelven otra vez a una final. Acuérdate que Zamora ganó fue la apertura. Zamora gana la apertura. Ok. No, para ver.
No, es que esa final, Yo creo que tienes que chequearlo ahí, porque me parece que nosotros somos los que le ganamos a Mineros el clausura, la sí. clausura. Se lo ganamos nosotros con Gallardo y con Romero y toda esa banda que después Entonces termina fue la ganando la apertura, cuarta estrella. fue la apertura la que ellos pierden. Yo sé que Vale, la vale, perdieron vale. con... Sí, la pierden con Lara. Claro, porque a veces nosotros la perdieron con Lara. Yo sé que ellos perdieron una final ahí contra el Deportivo Lara y se enfrentaron varias veces. Ya. Bueno, Pero llega Zamora 2016, como ya lo dijimos, y bueno, no prometió otra cosa ese equipo que salir campeón, pero aparte nos jugábamos también la Copa Sudamericana, y ahí quiero que nos detengamos un poquito a hablar de lo que fue ese episodio de Zamora en la Copa Sudamericana, en ese partido de vuelta en Barinas. Me acuerdo que fue un partido que estaba lloviendo fuerte. una noche mágica para el que estuvo ahí. O sea, fue un partidazo. Sí, fue una tarde-noche mágica, pero recuerdo que fue un partido complicado y aparte lo empezamos perdiendo. Nos Y hace adelantar el marcador del Barcelona. Sí, exacto. Y empieza a caer una lluvia en Barinas y bueno, la gente, los que estábamos presentes, estábamos con la fe de que algo podía pasar. Y es ahí cuando llega... Ajá. Llega ese minuto 87. Mira, yo recuerdo que ese fue un gol, o sea, si bien Richard la empalma bien como él siempre lo hacía, el balón pega en el defensor del Barcelona, ¿sí? Y es ahí donde baña al arquero, digamos. O sea, no fue un gol, digamos, del todo limpio, pero en definitiva, bueno, eso desató la locura en los que estábamos ahí presentes viviendo ese agónico final, porque como lo decíamos, pues llegaba ya el minuto 80 y no podíamos empatarlo, estaba la lluvia, todo lo que implica jugar con lluvia, los charcos, el tema, y bueno, llega Richard Blanco y saca su casta. Si no estoy mal, el pase se lo da Gallardo. Si no estoy mal, el pase se lo da Gallardo. Se lo dio Gallardo, sí. Lo que pasa es que cuando Richard le pega, le pegó a un central y el balón, como dices tú, lo bañó. Sí, exacto. El balón pega en el central, se ensucia un poco la jugada, pero sirvió para que el arquero quedara mal. Porque el arquero ya se tiró por un lado y el balón sale para el otro. Claro. Pero y bueno, ahí se desata la locura porque fue... Yo no sé si tú lo sentiste de esa misma manera, pero fue como el gol de agónico de Juan Falcón, ¿sabes? Al Zulia. Sí, claro. O sea, fue como un desahogo, pues. Lo que pasa es que salvando las distancias. Cada gol tanto el gol de Falcón y el gol de Richard Blanco, cada quien tiene su significado. No sé. No, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, ese partido es un partido internacional, ya está muriendo el partido, estamos quedando eliminados y ese gol nos da un oxígeno para irnos a la tanda de penaltis y pasar a la siguiente fase. Tal cual, yo creo que ese condimento de que fuese un partido internacional con un rival, el equipo más grande de Ecuador, el equipo con más hinchas de Ecuador, o sea, un rival súper difícil, con una nómina mucho más cara, que se suponía que ellos creían que nos iban a pasar por encima, tanto en la ida como en la vuelta, y no fue así. Zamora terminó mostrando jerarquía y garra, y bueno, Richard Blanco fue la figura para mí de ese partido hasta los 90, porque ya después en los penales ahí empezó otra definición cuando Salazar se viste fue la noche de Salazar. Fue la noche de Salazar. Claro, pero hasta los 90 la figura obviamente es Richard Blanco por haber hecho el gol del empate agónico, y se le recuerda mucho en Barinas a Richard por esos dos episodios. Sí, miren, y era el segundo gol que le hacía al Barcelona, porque contra Mineros también le marcó igual. Sí. O sea, dos veces eliminó al Barcelona.
de Guayaquil. Y bueno, llega la final con Zulia. Nos toca ir a definir allá al Pachencho. Bueno, estadio difícil, a una temperatura difícil. Creo que fue como a las 4 de la tarde, si no me recuerdo. Sí, fue como a esa hora aproximadamente. Bueno, sabemos lo que es la humedad de allá, lo difícil que es jugar esos partidos allá. Sí. Oye, mira, ahí Richard Blanco vuelve a sacar su jerarquía y su peso. Un pase del argentino, no recuerdo. Contreras. Un pase de magia. Lo que hace Pedro no tiene ningún sentido. Fue un pase y bueno, le quedó en la derecha del avioncito y tome. Fue un golazo yo creo que Pedro sentía que estaba en un entrenamiento, no sé dónde estaba, pero es que no tiene ningún sentido el pase que le da porque literalmente la pelota, o sea, es como que si fuese continuado, ¿sabes? No, y la forma como estira el pie, no la retuvo en ningún momento Pedro y le hace latigazo a Richard que era ahí esperando como... Pero fíjate, ve por qué llega el gol. Sabes que siempre cuando tienes un centro de área tú nunca puedes despejar al medio, tienes que sacarla por los lados. El defensa del Zulia despeja, le queda a Sebastián Contreras, Pedrito hace una magia y se la dan al avioncito que... No, y es un golazo lo que hace, porque fíjate que no tenía mucho ángulo, bueno, o sea, estaba difícil, digamos. Mira, y fue otra tarde también para César Martín. Bueno, César Martínez también hizo gol, pero otra tarde para Salazar, que le tapa el penal a Sabarino. Lo que pasa es que al Zulia le pegó la presión y aparte la camiseta de Zamora pesaba en ese entonces. Pesa todavía. Sí, sin duda. El Zamora lo ganó con la camiseta, con el plantel que tenía un plantel mucho más superior que el de ellos. Eso, la garantía de tener un 9 como Richard Blanco que te resuelve un partido, porque lo estábamos perdiendo 1-0. Y con el empate no íbamos a penales, pero con el empate nos vamos a penales. Y bueno, aparece César Martínez minutos más tarde y hace ese gol que se le cuelga entre las piernas al portero y la locura en esa tribuna lo que estuvimos ahí. Sí, una locura. Una locura. El Zulia era un equipo que esa temporada prometía mucho. Sí. Tenía un buen plantel, claro que tenían eran argentinos letales, delanteros buenos. Pero al final Zamora salió en el segundo tiempo. ¿Cómo? El argentino era un rey y estaba otro, ¿no? Un rey, sí. Que creo que ese fue el que nos hace el gol. Sí, el primer gol. Era bueno. Nos hace gol aquí, bueno. Nos vuelve a hacer gol allá en Maracaibo. Pero era bueno. Sí. Zamora en el segundo tiempo, no sé qué charla habrán tenido, pero salieron con todo. O sea, mostramos la jerarquía y bueno, nos traemos esa tercera estrella anhelada. Una estrella que bueno, terminó de consolidar lo que venía siendo una época dorada para Zamora. Y en definitiva yo creo que una de las grandes figuras fue Richard. Fíjate que Zamora, ese clausura fue malísimo para Zamora. Lo cierto fue que no entramos entre esos en la fase final, que tuvimos un mes de break, por decirlo así, que todo el mundo decía, no, Zamora viene sin ritmo, viene mal, Zulia es campeón, y no fue así. Me pasó ahorita como actualmente a UCB, algo parecido. Exactamente, UCB y Carabobo. Sí. Su única estrella la abordó, también la única estrella de Estífano. Sí, porque gana la adecuación, pero obviamente no cuenta como una estrella. Zamora tenía un equipazo sin duda alguna, más que merecido a esa tercera estrella por todo lo que hicieron, pues. Tanto en la ida como en la vuelta fueron
fueron merecedores, pues sobre todo allá jugando de visitante, como lo dije, en una cancha difícil, pero sacaron la casta. Richard sacó la casta y bueno, se la dejaron y se la mandó a guardar al arquero y nada, Como ya dicen, estaba cantado. como dicen, justificó el sueldo. Sí, bueno, después lamentablemente no continúa, cosa que yo creo que Él fue un préstamo de Minero. Todo el mundo quería que siguiera Richard Blanco, pero no se pudo. no se pudo, como tú bien lo dices. Y bueno, se va el avioncito, pero se va haciendo campeón, se va con el cariño de la gente, que yo creo que, bueno, si en algún momento llega a ver este video, bueno, que sepa que en Marina se le recuerda con admiración, respeto, cariño, por lo que hizo, por lo que hizo. Él lo sabe, Sergio, porque por lo menos tú estabas aquí cuando fue esa pretemporada que hicieron ahí en la sede, que él estaba, la forma como la gente lo trataba, cuando estaba con el portugués, incluso vuelve con el portugués un partido, recuerdo que iban caminando con unos muchachos y nos empieza a saludar Richard. Estaba afuera y yo le digo, coño Richard, ojalá el fútbol venezolano tuviera unos 20 Richard Blanco, todo esto sería distinto. Es que es un tipo que, como te digo, Sí, un profesional. Profesional, sin duda. Pierde una figura importante el fútbol nacional al retirarse el avioncito. Ahora no sabemos qué va a pasar, quién llegará a igualar o a superar al avioncito, no lo sabemos. ¿Cuántos años pasarán para poder ver a una figura? ¿Cuántos años pasó desde el de Lagarto al avioncito? Imagínate, el Lagarto se retira en el 2007, ¿no? 2008, por ahí. No, un poco más, creo, un poco más, porque él juega con Zamora 2009, más o menos. Ajá, así que... Sí, incluso como con 45 años, el Lagarto estaba recuerda que el Lagarto estaba jugando en segunda, sí. Sí, y estaba haciendo goles. Eso te iba a decir, estaba haciendo goles. No fue que él terminó su carrera en Zamora, no, él continuó. Yo digo que Richard Blanco debería irse para un equipo de segunda, para que siga, pero no, bueno, él tendrá tu razón, de que todavía tiene... Coño, para verlo jugar, para que vengan aquí contra Zamora B o con el equipo de Atlético Barinas. Ya formalizó su retiro, así que bueno, desearle lo mejor en su nueva etapa. Yo creo que el fútbol venezolano le debe algo al avioncito, una despedida mucho mejor, porque fue sin duda alguna un jugador emblemático que siempre va a ser recordado, y cuando se habla del producto fútbol nacional hay que hablar de la figura del avioncito. Claro, el avioncito deja una huella imborrable dentro de nuestro fútbol venezolano y en Zamora más. O sea, lo que vivimos en esa etapa que él estuvo aquí, sabe lo que significa Richard Blanco. Un jugador emblemático, muy profesional, que donde yo creo que en todos los equipos que estuvo, vistió las camisetas, tiene el cariño de la gente. Claro que sí. Así que bueno, esto fue un episodio especial para hablar de Richard, un jugador importante, un jugador emblemático. Así que nada, nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos en el próximo episodio. Como lo dijiste tú, un programa especial para el avioncito. Aguante Zamora.